Bienvenidos nuevamente a este nuevo video del curso de mecánica cuántica y mecánica estadística. Este tema lo titulamos El nacimiento de la mecánica cuántica y vamos a ver o a revisar diferentes experimentos y razonamientos que dieron origen a una nueva teoría que es la mecánica cuántica y que aplica para sistemas de partículas del orden de tamaño atómico o más pequeño. Iniciemos. De la teoría termodinámica clásica, ¿sí? Nosotros sabemos que el calor es una forma de energía y bueno, hay tres formas distintas de propagación del calor, ¿no? En esta imagen vamos a poner un resumen de las tres formas. Supóngase que tenemos aquí una resistencia eléctrica que al hacer circular una corriente eléctrica, pues esta resistencia lo que va a hacer es generar calor. Ese calor se va a transmitir al recipiente que contiene el líquido y vamos a suponer que el recipiente está hecho de un material que permite la transmisión y propagación del calor. Entonces, nosotros sabemos que el calor se puede propagar por un medio que llamamos conducción, que es exclusivo de los materiales sólidos, en donde lo que hace el calor es que se propaga por el material, ¿sí? Hoy sabemos que es por vibraciones atómicas. Los átomos vibran y entonces aumentan su temperatura y bueno, el calor se va propagando en el material. Eh, el calor que se transmite hacia este recipiente y se absorbe en el líquido que contiene el recipiente, pues nos lleva a una segunda forma de transmisión de calor, que es la convección. Y bueno, este ocurre cuando las moléculas que forman este líquido, ¿sí?, ganan energía en el interior y entonces se desplazan hacia la superficie y las partículas de menor temperatura se desplazan hacia la parte inferior del recipiente para empezar a ganar energía. Este tipo de transferencia de calor se conoce como convección. Y finalmente, la radiación, esta es una propagación del calor, hoy sabemos que es radiación electromagnética, ocurre cuando un metal se calienta y entonces empieza a emitir radiación y esto propaga energía, que es energía calórica, ¿sí? Bueno, con ese contexto, o a partir de ahí, vamos a empezar a ver el problema de la emisión de radiación en metales. Este fenómeno se conocía desde muchísimo tiempo atrás, porque ocurre cuando se está trabajando con metales para poder darles la forma de herramientas o de alguna arma en la época medieval. Pues lo que se hacía era que se tenían hornos que alcanzaban temperaturas muy altas en donde se ponían los metales y estos se fundían. Entonces, cuando absorben la energía calórica, estos metales antes de fundirse alcanzan un color característico y es cuando decimos que el material está al rojo vivo. Bueno, de acuerdo a la termodinámica, lo que nos predice la teoría clásica, pues es que este material está en equilibrio con sus alrededores o con su entorno. Y eso nos permite concluir que la energía que emite este metal caliente, pues es la misma cantidad de energía que recibe de la fuente de calor. Entonces, Max Planck está interesado en entender este fenómeno y además está interesado en escribir una ecuación que pudiera de alguna manera explicar la emisión de radiación en metales.
Entonces, él intenta desarrollar una fórmula que permita describir eh, matemáticamente la cantidad de energía irradiada por el metal. Entonces, pues el problema no es nada sencillo, ¿sí? Recuerden que ya estamos en la época de donde ya se está discutiendo cuál es la forma de los átomos que constituyen a la materia, y entonces Planck inicia planteando un modelo muy simple, ¿sí? Es un modelo de osciladores. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues lo que plantea Planck es que el metal está formado por pequeños osciladores. ¿Qué es un oscilador? Pues es una esfera de masa m que está conectada a un resorte, ¿sí? Cuando nosotros estiramos o comprimimos el resorte y luego liberamos, pues esta esfera empieza a vibrar hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y bueno, la vibración o la distancia que pudiera desplazarse esta masa, pues está determinada por la constante del resorte que llamamos constante elástica. Bueno, ese modelo ya se conocía desde hace mucho tiempo. Es un modelo pues muy extraño para tratar de describir a un metal, pero Planck plantea que el metal está formado por muchos osciladores que son muy pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él plantea? Pues que si el metal recibe energía, pues el oscilador va a empezar a moverse, es equivalente a aplicarle una fuerza a ese oscilador y va a tener desplazamientos, y si el metal emite radiación, pues lo que va a ocurrir es que el oscilador se queda sin energía y entonces se detiene. Entonces, a partir de este modelo muy simple, ¿sí? Planck imagina que eh, los átomos que conforman el metal pues son muchos osciladores armónicos, ¿sí? Y cuando empiezan a ganar energía en forma de calor, pues lo que ocurre con cada uno de estos osciladores pues es que empieza a vibrar. Bueno, a partir de este modelo, recordemos que este es un problema matemático que ya está resuelto, entonces él empieza a trabajar con este modelo, y algunas de las suposiciones que hace pues es que el oscilador puede vibrar a cualquier frecuencia y se puede desplazar cualquier distancia. Sin embargo, con estas características en el modelo, ¿sí? Pues no puede explicar o no puede predecir, ¿sí? Cómo era la emisión de radiación en los metales o cómo se generaba esa radiación en los metales. El problema le toma 6 años, poco más de 6 años, y plantea diferentes variantes de estos osciladores para explicar el modelo, y ninguno de los modelos que está planteando logra reproducir la radiación en los metales. Entonces, ya en un intento desesperado, plantea una locura, ¿sí? Que, bueno, en ese momento parecía una locura. Él propone que la energía de cada oscilador es un múltiplo entero de algún valor discreto, ¿sí? Que él llama H. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, vamos a suponer que los átomos que conforman el metal son estos osciladores que se ven en la figura, y cuando la parte inferior de la esfera toca una de estas líneas horizontales, ¿sí? Pues corresponde a un nivel de energía, que es un múltiplo de esta constante que se llama H. Entonces, si el oscilador está moviéndose y la parte inferior de la esfera toca una de estas líneas horizontales, pues decimos que es una energía permitida para el oscilador. Entonces, aquí los primeros 4 osciladores, ¿sí? Tocan exactamente a una de las líneas horizontales, entonces son vibraciones o desplazamientos permitidos que corresponden a niveles de energía, ¿sí? Que son múltiplos de esta constante H. Este último oscilador, si ustedes observan, la parte inferior queda entre dos líneas horizontales. Entonces lo que dice Planck es que
estos desplazamientos o estas frecuencias, ¿sí? Pues no son válidas en el modelo. Y entonces todos estos desplazamientos los deja fuera de su modelo y entonces empieza a trabajar con esta idea y la sorpresa que encuentra el mismo Planck es que con este modelo, ¿sí? Puede reproducir la emisión de radiación en metales, es decir, el color que emiten. El mismo Planck no se dio cuenta en su momento de el alcance de su resultado, ¿sí? Pero aquí aparece por primera vez la propuesta de un cuanto de energía, ¿sí? Y esa energía o la ecuación que él propone es que la energía es igual a esta H, que es una constante, multiplicada por la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de vibración de este oscilador. Y bueno, esta constante H, ¿sí? Pues la deduce a partir de el color que tienen los metales al ser calentados. Entonces, para cada metal, el color es diferente y a partir de esos datos, él determina el valor de esa constante H, que hoy se conoce como la constante de Planck, y tiene un valor de 6.6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, este es el resultado que obtiene Planck con este modelo de osciladores armónicos. Y bueno, vamos a ver qué implica. El verdadero interés que tenía Planck era explicar cómo el movimiento de los osciladores al interior del metal producen la radiación. Ese es el interés que tenía Planck. Entonces, realmente él no estaba interesado en describir el movimiento de esa radiación en el espacio una vez que dejaba el metal. Entonces resulta que la constante de Planck empezó a aparecer en otras ecuaciones, ¿sí? Y esa constante, pues además de responder preguntas de la época, generaba nuevas preguntas, pero esas preguntas se volvían cada vez más complicadas. Entonces, en realidad lo que sabemos hoy es que, bueno, no existen resortes al interior de los metales, ¿sí? Ni hay resortes que conectan los átomos de la materia, ¿sí? Eh, Sin embargo, sabemos que los electrones sí se mueven en diferentes niveles de energía de un átomo. Ya habíamos discutido previamente algunos modelos de cómo es el átomo. Y entonces, este es un problema de la época, por ahí de 1900, que no se podía explicar con la teoría clásica. Lo que hoy sabemos de los modelos atómicos es que un electrón pues, tiene orbitales que están alrededor del núcleo y bueno, cuando un electrón va a un orbital de menor energía, pues se emite radiación. Esa radiación hoy sabemos que se conoce como con el nombre de un fotón. Vamos a discutir más adelante ese origen, ¿sí? Y si el electrón va de un nivel de energía central a uno exterior, pues lo que tiene que ocurrir es que tiene que absorber energía ese electrón para poder cambiar de nivel. Y entonces eso se conoce como la absorción de radiación. Entonces, ¿qué concluimos del estudio de Planck? Que las energías descritas por la constante de Planck se convirtieron en límites de muchos fenómenos de la naturaleza. Ahorita vamos a discutir uno en particular. Es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, Einstein lo empieza a estudiar por ahí en 1900. En 1905 da una explicación. Y bueno, vamos a recurrir nuevamente a esta imagen en donde tenemos un metal al rojo vivo que emite radiación, ¿sí? Y entonces Einstein empieza a estudiar y clásicamente lo que se pensaba es que, bueno, hasta que los átomos de este metal absorbieran suficiente energía calórica, podían empezar a emitir radiación, ¿sí? Pero en esa época hay un experimento que puso en duda esa hipótesis, ¿sí? ¿Cuál era ese experimento?
bueno, este se conoce como el experimento del efecto fotoeléctrico. Tenían una placa de metal, ¿sí? Y tenían un detector de electrones, ¿sí? Había una diferencia de potencial, por supuesto. Y entonces el fenómeno consistía en que cuando radiaban esa placa metálica con luz, ¿sí? Esta placa, sin necesidad de que sufriera un calentamiento, podía empezar a emitir electrones. Y esos electrones se detectaban. Este se conoce como el efecto fotoeléctrico. Y entonces, Einstein, fíjense que continúa la investigación de Planck, porque por un lado, Planck estudió cómo emitían energía o cómo se emitía la energía en los metales, ¿sí? Solamente al interior. Y Einstein pues, empieza a estudiar cómo es la radiación hacia el exterior de los metales, ¿sí? Pero el problema se vuelve más complicado porque no necesariamente el metal tiene que sufrir una diferencia de temperatura, ¿sí? Para empezar a emitir radiación, que en realidad son electrones. Entonces, ¿qué es lo que observaba la comunidad científica en ese momento? Bueno, pues tú tienes una placa metálica, ¿sí? Y entonces, si la luz con la que tú radiabas el metal era de poca intensidad, entonces no se apreciaba ningún efecto, ¿sí? Es decir, no había emisión de electrones. Si tú incrementabas la intensidad de esa luz, ¿sí? Pues podía ocurrir que aún así no se veía el efecto. Entonces, aquí tenía que ver con la longitud de onda o la frecuencia de la luz con la que se estaba radiando a la placa metálica. Sí, esto, por ejemplo, aquí ocurre con luz roja, pero cuando hacían el experimento con una frecuencia o con luz con una frecuencia más alta, ¿sí? En este caso la ultravioleta, resultaba que cuando este haz de luz tenía poca intensidad, se podían apreciar la emisión de algunos electrones. Cuando le aumentaba la intensidad, pero manteniendo la misma longitud de onda o la misma frecuencia, ¿sí? Pues empezaba a ver el efecto de la emisión de esos electrones. Entonces, eh, Einstein toma el resultado de Planck de energía cuantizada y nos dice que el cuanto de energía, ¿sí? Debe proporcionar suficiente energía al electrón para liberarlo primero del átomo y después de la placa metálica. Ahora, esa cantidad de energía del cuanto de luz debe ser proporcional a su frecuencia, que es un resultado que ya había encontrado Planck. La energía es la constante de Planck por la frecuencia de la fuente de luz. Entonces, el cuanto de luz debe tener una frecuencia suficientemente alta para que el electrón, ¿sí? Se emita del metal. Entonces, eh, la conclusión de Einstein a este problema, pues es que los resultados indicaban que la luz estaba compuesta de partículas de algún tipo, ¿sí? Con una cantidad de energía determinada por la ecuación de Planck y no por ondas electromagnéticas. Fíjense que la relevancia de este problema o de este experimento del efecto fotoeléctrico es que de alguna manera nos está mostrando, ¿sí? Que una onda electromagnética, como es la luz, ¿sí? Es capaz de proporcionarle una energía a los electrones, que son partículas, y entonces empujarlos hacia el exterior del metal. Entonces, aquí empieza uno a cuestionarse, ¿no? Entonces, la luz es una onda electromagnética que propaga energía o es en realidad una partícula, ¿sí? Capaz de transmitir un momento lineal a los electrones y entonces empujarlos hacia el exterior de la placa metálica. Bueno, ese fue el resultado de Einstein. Después viene Robert Andrews Millikan, ¿sí?
y en 1913 confirma el modelo que propone Einstein. ¿Sí? El modelo que propone Einstein pues parecía un poco descabellado porque estaba planteando la posibilidad de que la luz fuera una partícula capaz de transmitirle energía a los electrones. Entonces, Millikan hace el experimento con mucho cuidado, ¿sí? Recordemos que Millikan fue el que determinó eh, la masa del electrón, estudió mucho a los electrones, y entonces él hace con mucho cuidado el experimento, y bueno, pues Einstein proponía que había, dependiendo del metal, había una energía que tenía que superarse, la que la llamó la función del trabajo, y entonces eh, el resultado de Einstein, en donde veía a la luz como una partícula, pues dijo, bueno, si es una partícula la voy a llamar fotón y tiene una energía que está predicha por la ecuación de Planck. Y entonces, bueno, con ese modelo, pues si es una partícula, pues la cantidad de movimiento que tiene el fotón se le puede transmitir al electrón y entonces el electrón puede abandonar la placa metálica, ¿sí? Entonces aquí está algunos resultados del experimento de Millikan. Por ejemplo, esta es una placa de potasio, ¿sí? Y él determinó que el potasio necesita por lo menos 2 electronvolts para empezar a desprender un electrón. Y aquí está la imagen ya con números que veíamos en la diapositiva anterior. Si tenemos una luz, ¿sí?, de una longitud de onda de 700 nanómetros, pero con una intensidad de 1.77 electronvolts, pues esta luz simplemente la va a absorber la placa de potasio y no vamos a observar ninguna emisión de electrones, ¿sí? Sin embargo, si cambiamos la longitud de onda a 550 nanómetros, pero subimos la intensidad a 2.25 electronvolts, vamos a observar que empieza a haber una emisión de electrones y esos electrones salen con una velocidad de 2.96 por 10 a la 5 metros por segundo, ¿sí? Y si vamos más allá, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a disminuir la longitud de onda a 400 nanómetros, pero la intensidad la vamos a poner en 3.1 electronvolts, que es superior a estos 2 electronvolts. Entonces vamos a tener también una emisión de fotones y de hecho de electrones, perdón, y esos electrones van a tener una velocidad todavía mayor que en el caso anterior, de 6.2 por 10 a la 5 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, la energía o la luz que Einstein visualizó como una partícula a la que llamó fotón, pues tiene una energía determinada por la ecuación de Planck. Aquí surge por primera vez el concepto de fotón como una partícula localizada de luz, ¿sí? Y además es un cuanto de energía. Sí, el mismo Millikan, a pesar de que experimentalmente confirmó el resultado de Einstein, se negó mucho tiempo a creer en la hipótesis que planteaba Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque contradecía la teoría de Maxwell. La teoría de Maxwell predice que la cantidad de luz determina el efecto y no la cantidad de energía en cada fotón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que con todos estos resultados, ¿sí?, llegaron a la conclusión, tanto Millikan como Einstein, de que la estructura del universo consiste de 2 tipos de fenómenos. Unos que son los fenómenos ondulatorios, que ya habíamos discutido, y el otro son fenómenos que tienen que ver con partículas, ¿sí?, y que hoy se conocen como corpusculares. Y aquí empieza el gran conflicto, ¿no? ¿Qué pasa más adelante? Bueno, pues aparece Luis de Broglie, ¿sí?, quien recibe el premio Nobel en 1929, pero él en 1924 estaba concluyendo su trabajo doctoral. Y lo que él proponía es que, bueno, si eh, Einstein había mostrado que una onda podía comportarse o podía tener características de una partícula,
¿sí? De Broglie se plantea la pregunta de si un electrón puede comportarse como una onda, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde parte Luis de Broglie para iniciar su investigación y empezar a resolver esta pregunta? Bueno, pues parte del hecho de que la cantidad de materia, ¿sí? O la masa tiene asociada una energía. Y esa energía pues está dada por esta ecuación. Es una ecuación que plantea Einstein, ¿sí? Que es una ecuación muy famosa, donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Recordemos que esta ecuación surge de la teoría especial de la relatividad, ¿sí? La relación entre masa y energía ya se había cuestionado años atrás, ¿sí? Pero fue Einstein el primero que propone una relación matemática para ver la relación que hay entre la energía y la cantidad de materia de una partícula, ¿sí? ¿Qué más sabíamos? Bueno, pues, ¿qué más sabía de Luis de Broglie? Que esta ecuación de onda, ¿sí? Pues es capaz de describir cómo se propaga la luz en el espacio. Y por otro lado, tiene el resultado de Planck, que dice que la frecuencia de la onda tiene una energía asociada, ¿sí? Y esa energía asociada, pues es un múltiplo de la constante de Planck. Entonces, con estas ecuaciones, Luis de Broglie plantea una ecuación para ver la relación que existe entre una ecuación de onda como esta, ¿sí? Y la masa de una partícula a nivel microscópico como podría ser un electrón. Entonces, concluye que es posible tomar la masa del electrón y determinar su longitud de onda. Y entonces plantea esta ecuación en donde hay una relación entre la longitud de onda de una ecuación de onda y la masa y la velocidad de una partícula, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la hipótesis de Broglie. Y entonces, lo que él plantea en su trabajo doctoral pues es que es posible obtener una ecuación de onda para la materia, ¿sí? Y entonces aquí la situación se pone más complicada, ¿no? Si ya bastante era con suponer que Einstein decía que la luz tenía un comportamiento de partícula, ¿sí? Ahora llega Luis de Broglie y les dice que una partícula pues puede tener el comportamiento de una onda, ¿sí? Y bueno, eh, ¿qué pasa? Bueno, pues en 1927, ¿sí? 2 años antes de que Luis de Broglie recibiría el premio Nobel, ¿sí? Bueno, pues Davidson y Kerner realizan un experimento para verificar si efectivamente un electrón puede comportarse como una onda. Y bueno, realizan un experimento en donde unas de electrones, ¿sí? Lo impactan sobre un material sólido, ¿sí? Y ven cómo esos electrones se rebotan o se reflejan en el material. ¿Cuál fue el resultado que ellos encontraron? Pues el resultado que ellos encontraron es que el rayo incidente de electrones se reflejaba, ¿sí? Y entonces se generaban patrones de difracción de puntos brillantes y puntos oscuros. Recordemos que eso lo discutimos en videos anteriores y ese fenómeno de difracción se explica a través de la interferencia constructiva y destructiva de las ondas. Pero aquí lo interesante del resultado es que lo que están enviando hacia el material, ¿sí? Son electrones. Y lo que obtienen, ¿sí? En la detección son patrones de interferencia constructiva y destructiva. Y de esta manera, ¿sí? Ellos demuestran que efectivamente un electrón, una partícula, puede tener un comportamiento como el de una onda de luz o una onda electromagnética. Bueno, esto dio lugar, ¿sí? A la cristalografía que permitió
conocer en gran medida cómo es la estructura de la materia. Entonces, aunque Luis de Broglie no tenía claro el impacto de su resultado, se corrobora experimentalmente, ¿sí? Y entonces aquí hay una demostración experimental del comportamiento ondulatorio de los electrones, ¿sí? Que concluimos que la luz y la materia tienen un comportamiento ondulatorio. ¿Qué queremos decir? Que se pueden describir con la ecuación de una onda, ¿sí? Pero bueno, si esto complica las cosas, ¿sí? Hay todavía un ingrediente adicional, ¿sí? Que es lo que da origen a la mecánica cuántica. Viene Werner Heisenberg y entonces él encuentra esta relación donde aparece un delta X, un delta P, donde P es el momento lineal, y encuentra que es mayor o igual a h barra entre 2, donde esta h barra es la constante de Planck dividida entre 2pi. Esto se conoce como el principio de incertidumbre. Pero ¿cuál es el origen de ese principio de incertidumbre? Vamos a discutirlo con un poco de detalle, ¿sí? Por un lado, en nuestra experiencia con la física elemental o la física clásica nos dice que si medimos la posición de una partícula, ¿sí? Pues la podemos conocer en cada instante de tiempo. Sin embargo, si esa partícula ya está en un tamaño a nivel atómico, ¿sí? Pues esta posición va a ser diferente en cada medición que hagamos, ¿sí? Y aquí viene la gran diferencia entre la física clásica, ¿sí? Y la física cuántica. Vamos a suponer que disparamos una bala, ¿sí? Y realizamos el experimento varias veces. Después de un cierto intervalo de tiempo vamos a medir la posición de esa bala, ¿sí? Entonces, si repetimos el experimento en las mismas condiciones, con balas que tienen la misma forma y la misma masa, lo que vamos a encontrar es que la posición que se mide en cada ocasión que realicemos el experimento, pues va a ser la misma, ¿sí? ¿Qué pasa si intentamos hacer este experimento, pero en lugar de usar balas, usamos electrones? Bueno, pues tenemos un láser, ¿sí? O bueno, un cañón de electrones. Y entonces, cuando hacemos el experimento, vamos a suponer que emite un solo electrón, ¿sí? Entonces el electrón empieza a desplazarse y después de un intervalo de tiempo le medimos la posición, ¿sí? Pues lo que ocurre, sorprendentemente, es que cada vez que realizamos el experimento, ¿sí? La distancia x1, x2, x3 y x4 va a ser diferente, ¿sí? La medición es diferente y esa diferencia pues, es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Pero todas las distancias son diferentes por un valor muy pequeño cuando hacemos la medición en el mismo intervalo de tiempo. Y aquí lo relevante es que el error o la diferencia en la medición no se debe a los instrumentos de medición, ¿sí? Se debe a un efecto del tamaño de las partículas con las que estamos trabajando. Entonces, cuando intentamos medir la posición exacta de algo muy pequeño, las mediciones siempre van a ser diferentes. Y esto es lo que propone Heisenberg en su famoso principio de incertidumbre, ¿sí? Y resulta que este es un límite físico. Es decir, no hay manera de mejorar esta medición, ¿sí? No se debe a los instrumentos de medición. Entonces, esta es una característica propia de la mecánica cuántica y es un fenómeno que observamos cuando estamos trabajando con partículas muy pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que dice Heisenberg? Pues que se debe considerar la incertidumbre cuando intentamos comprender el movimiento de los electrones en la materia,
¿sí? Y este es el nacimiento de la mecánica cuántica. Tenemos varias situaciones. Vamos a hacer un resumen. Primero, las energías descritas por la constante de Planck se convirtieron en límites de muchos fenómenos en la naturaleza. Segundo, la estructura del universo consiste de fenómenos ondulatorios y corpusculares. Recuerden los dos experimentos que discutíamos al principio. Tres, la luz y la materia tienen un comportamiento ondulatorio. ¿Sí? Ahí está el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y la difracción de electrones. Y finalmente, pues debemos considerar la incertidumbre cuando intentamos comprender el movimiento de los electrones o de las partículas microscópicas en la materia. ¿Sí? Entonces, aquí está los eventos que dieron origen a la mecánica cuántica. ¿Sí? Había resultados experimentales que iban en contra de la intuición de la comunidad científica de esa época, ¿sí? Y sin embargo, pues aquí surge la necesidad, se dieron cuenta que la teoría clásica ya no era suficiente y era necesario desarrollar una nueva teoría que se llama la teoría cuántica, con todo y las rarezas que acabamos de presentar, ¿sí? En las diapositivas anteriores. Entonces, con esto terminamos este video.